Para la preparación del quirófano, primero vamos a abrir el seguro y vamos a levantar la mesa dependiendo del cirujano. Siempre es a la altura de la cadera del cirujano. Mi cirujano se mide antes para poder colocarlo. Puedo también en ciertas ocasiones hacer otro posicionamiento que se conoce como Trendelenburg, que es levantar la mesa para que las extremidades anteriores o posteriores queden más elevadas. Aquí, en la posición de Trendelenburg, el paciente va a estar boca abajo, en forma de carretilla, con las extremidades posteriores levantadas. Debe estar en B. Para poder colocar el B, nosotros tenemos las dos velas. Puede ser que solo una lámina esté en B o las dos láminas estén en B. ¿Cuándo está una sola lámina en B? Cuando hablamos de cirugías en extremidades. Una vez que está colocado mi mesa, lo que hago es colocar los cabos con los que voy a amarrar al paciente. Puedo colocarlos, simplemente dejarlos en los bordes de la mesa, o existen mesas como esta que tienen estas cremalleras donde puedo colocar y dejar los cabos. Una vez que todo está listo, cierro el quirófano y prendo el ozón. El paso del team quirúrgico: primero va el instrumentista, abre la puerta del quirófano, coloca el zapatón, ingresa sin contaminar, coloca el otro zapatón e ingresa. Los zapatones no van a estar en el prequirúrgico. Una vez que ingresa, mi circulante ingresa, cubre mesas y también campos quirúrgicos dentro del quirófano. Cierro la puerta del quirófano, y mi instrumentista comienza a armar la mesa riñón, la mesa de mayo y la mesa quirúrgica. Va a vestir a las tres mesas. La mesa riñón y la mesa de mayo no se pegan hasta que los campos quirúrgicos estén colocados. Para colocar la cubremesa de mesa riñón, vamos a colocarla tomando desde los extremos, y luego de haber colocado esta cubremesa, vamos a colocar las otras cubremesas en la sección de textiles. La mesa riñón se va a dividir en tres. Viste la mesa sin contaminar. Teniendo la precaución que lo que tocó la mesa vaya hacia la mesa y lo que no tocó esté hacia arriba. Una vez vamos a vestir la mesa de mayo. Se abre la cubremesa sin topar, sin contaminar. Vamos a bajarla y vamos a cubrirla. Y por último hacemos lo mismo con la mesa quirúrgica.
Para realizar y colocar la mesa riñón, nuestro instrumentista va a colocar todo el instrumental estéril y todas las cosas estériles. En el tercio del lado izquierdo van a ir gasas que pueden estar colocadas en un recipiente o simplemente las gasas. No el paquete que no va a estar estéril, sino las gasas que están dentro del paquete que se encuentran estériles. Suturas, la parte estéril. Sondas, pueden ser sondas vesicales o sondas endotraqueales. Se coloca lo estéril. Pueden también colocar lo que es equipos de venoclisis o cualquier otro material de plástico que se necesite. Siempre recuerden que se coloca lo estéril. Luego pasaremos al tercio medio, donde el tercio medio colocaremos todo el instrumental. El tercio medio, donde va a ir el instrumental, está conformado por la mitad posterior y la mitad anterior. En la mitad posterior vamos a colocar el instrumental de fijación. Se coloca las pinzas de campo llamadas Bauhaus. Estas pinzas tienen la función de unir los campos quirúrgicos a la piel del paciente para que no se mueva. Luego vamos con hemostasia. Aquí en hemostasia tenemos diferentes tipos de pinzas, las cuales tienen diferentes funciones. Comenzamos con la pinza Halster, que pueden ser curvas o rectas. Las pinzas curvas son las que realizan la hemostasia. Se toma el tejido y alrededor del tejido que se desea hacer hemostasia y se puede dejarlas por un tiempo determinado o simplemente hacer vueltas con la pinza. En cambio, las pinzas rectas lo que hacen es indicar ciertas estructuras o sirven para hacer clampeo en estructuras que se van a extraer. Tienen fenestraciones a lo largo de todo su cuerpo, en las ramas, en el cuerpo de las ramas. Estas fenestraciones son mucho más cercanas que la pinza Rochester y estas nos ayudan a la hemostasia. En primer lugar, en hemostasia, debido a que estas hacen hemostasia en vasos o estructuras pequeñas. Luego tenemos las Kelly, pinzas Kelly, igual rectas y curvas, las mismas que sirven para hacer hemostasia en vasos medianos o estructuras medianas. Estas pinzas también se utilizan las curvas para realizar hemostasia y las rectas para clampeo o extracción de estructuras o indicar estructuras. En cambio, la diferencia con las Halster es que solo tienen las fenestraciones hasta la mitad del cuerpo de la rama, Estas fenestraciones son las que realizan hemostasia. Estas pinzas son menos traumáticas que las Halster. Vienen en diferentes tamaños. Estamos con las Rochester, que también vienen en curvas y en rectas. Las Rochester vienen en curvas y en rectas. Estas Rochester tienen las fenestraciones más grandes, más separadas que las Halster y sirven para hacer hemostasia en tejido o vasos grandes. Las curvas realizan la hemostasia. La variación de
la Rochester que posee un diente de ratón se conoce con el nombre de Rochester Kosher. Esta tiene doble funcionalidad. Esta tiene la funcionalidad de realizar hemostasia y también tracciona estructuras que se van a extraer. Son más traumáticas que la Halsted y la Kelly. Siguiendo con hemostasia, también tenemos las Rochester Calmat. Estas Rochester Calmat sirven para realizar hemostasia, son menos traumáticas que las anteriores y son menos traumáticas porque sus fenestraciones van del lado contrario a las anteriormente explicadas. Estas tienen las fenestraciones de forma vertical en lugar de forma horizontal. Las Rochester Calmat se diferencian de los clam intestinales porque en su punta tiene una cuadrícula de puntos que me ayudan a tener más firmeza en la hemostasia. Se realiza hemostasia en estructuras muy sensibles que van a quedar dentro del organismo y para evitar que se lesione dichos tejidos, utilizadas generalmente para el cierre de muñones. El siguiente son los clam intestinales o llamados pinzas Doyle. Estas pinzas, como su nombre lo dice, sirven para realizar hemostasia en intestino. Al igual que las Rochester Calmat, sus fenestraciones pueden ser diagonales o verticales. La diferencia con las Rochester Calmat es que empiezan sus fenestraciones desde la punta, no tienen una cuadrícula. Tenemos los clam vasculares que no los tenemos para la práctica, pero estos sirven para realizar hemostasia en vasos sanguíneos y en bronquios. Existen de ángulo o la Yale. Continuando, nos toca el espacio de tracción. En tracción tenemos lo que es las pinzas Alice, que me sirve para traccionar tejidos. Tienen en su punta unos dientes, como unas garras, y me sirven para traccionar. Muy parecidas a las pinzas Babcock. La diferencia con las Babcock es que las Babcock tienen en su punta una sola fenestración y no poseen dientes. Tenemos también la pinza Forester o de anilla. Esta pinza Forester o anilla me sirven para traccionar textiles como la gasa y poder realizar el embrocado. Continuando, tenemos separación. En separación tenemos separadores manuales o separadores automáticos. Los separadores manuales pueden ser los de Farabeo, que mi instrumentista los tiene en la mano derecha. Estos de Farabeo son en lámina como palas y sirven para separar cavidades, utilizados generalmente en cavidad abdominal. Tengo también los separadores de mano o de dedo, conocidos como los Sean Miller y Sean Miller Baby. La diferencia es que el Sean Miller Baby tiene las puntas agudas, mientras que el Sean Miller tiene las puntas romas. Y me sirve para realizar separación en tendones, en ligamentos, en vasos sanguíneos y bronquios. Estructuras más pequeñas. Existen los de separación automáticos, como el Pinochetto, que sirve para separar cavidad torácica, como el de Gelpi, que es para separar cavidad pélvica o también para traumatología. Tenemos el Balfour, que es para separación de cavidad abdominal. En cambio, en la mitad anterior, nosotros vamos a colocar corte. En corte tenemos los mangos de bisturí. Estos mangos de bisturí pueden ser número 3 o número 4.
los más utilizados en veterinaria. También existe el número 7, que es más largo, utilizado en odontología. El mango número 3 acepta hojas de bisturí pequeñas, mientras que el mango de bisturí número 4 acepta hojas de bisturí número 20, 21, 22, 24 y 25. Estos mangos de bisturí sirven para labrarnos un camino hacia las cavidades. Las empuñaduras están en otro video. Luego tenemos las tijeras. Existen diferentes tipos de tijeras, pero todas las tijeras, sin excepción, van a presentar puntas que pueden ser agudas, es decir, que pinchan, aguda, pueden ser romas, o pueden ser mixtas, una punta roma y otra punta aguda. Todas las tijeras tienen un tornillo en la articulación que me sirve para poder empuñarlas. El tornillo siempre debe mirar hacia mi persona. El tornillo mira hacia mi persona en la empuñadura. ¿Para qué nos sirven las puntas de las tijeras? Las tijeras pueden ser grandes, pequeñas, existen curvas y rectas. Las tijeras curvas son una extensión de mis dedos y sirven para poder alcanzar órganos o estructuras profundas. En cambio, las rectas sirven para estructuras superficiales o externas. Las puntas me sirven cuando necesito cortar o hacer disección o diéresis en un tejido. Esas van a ser las puntas agudas. En cambio, las puntas romas es cuando necesito hacer divulsión, es decir, disección roma, no cortar o seccionar los tejidos, pero sí separarlos. Y las mixtas es cuando necesito realizar corte y divulsión de estructuras. Tengo diferentes tipos de tijera. La primera tijera que vamos a hablar es la tijera de Mayo. Esta es más robusta, sirve o se utiliza para cortar tejido duro como piel, tendones, fascias, entre otros. Y también me sirve para cortar material de sutura. Con esta se corta material de sutura. Pueden ser rectas o curvas, son más gruesas, más toscas, más robustas, más pesadas, a diferencia de la Metzenbau. Estas tijeras de Mayo van a presentar un área de corte más amplia que la Metzenbau. Tiene una relación de corte con el cuerpo de 1 a 2, es decir, que mido el área de corte y el cuerpo tiene que tener 2 veces esta área. La siguiente va a ser la Metzenbau, que es mucho más delicada, más esbelta, más larga y sirve para cortar tejido delicado, como músculo, aparato urogenital. También se puede cortar o diseccionar con esta lo que es el tejido subcutáneo, también lo que es órganos huecos y órganos parenquimatosos. También existe en curvas y rectas y el área de corte es mucho más pequeña que la Mayo, tiene una relación de 1 y 3, es decir, que el cuerpo es 3 veces el área de corte. Tenemos la tijera Iris, que es una tijera delicada, pequeña y sirve para realizar cortes en lugares muy pequeños como uretra, uréter, ojo. Estas tienen las puntas agudas o ligeramente romas. Existen otras tijeras
que se utilizan en cirugía, pero no van dentro de la colocación de la mesa riñón. Son las tijeras sacapuntos, como su nombre lo dice, es para retirar los puntos. Tiene una concavidad en una de sus hojas que ayuda a posicionar la sutura y a cortar el hilo de sutura. Se la ocupa en el prequirúrgico o en recuperación o en consultorios. Se llama Litauer. Tengo también la Lister o botón y esta me sirve para cortar textiles. Con esta corto esparadrapo, gasas o férulas. Utilizada en consultorio o prequirúrgico. El instrumental de especialidad es aquel que solo se ocupa o se utiliza en ciertos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo las curetas, que me sirve para hacer raspado de tejido blando y tejido óseo. En medicina humana utilizada para hacer legrados, la cuchara que tiene viene de diferentes tamaños, o también en veterinario utilizado para limpieza quirúrgica de otohematoma o de abscesos. Tenemos lo que es el snug hook o gancho o FCH, como su nombre lo dice, sirve para localizar y extraer hacia el exterior el útero de las hembras. Tenemos el osteótomo, que este sirve para hacer raspaje o separación de tejido óseo. La gubia, que nos sirve para cortar y extraer tejido óseo, generalmente utilizado en odontología para extraer piezas dentales. La sonda canalada, esta sonda canalada nos sirve en cirugía para abrir cavidad abdominal. Se coloca bajo la línea alba y sobre esta, con el bisturí, se realiza el corte de la cavidad. Luego vamos a pasar con el espacio de reparación. Aquí vamos a tener todos los portaagujas. En este caso nosotros tenemos 3, que va a ser el de mayo, que es el que vienen todos los equipos de disección. Tiene una fenestración en el medio del cuerpo de las ramas, no presenta fenestraciones y sirve esta línea para sujetar las agujas de la sutura. Tenemos también el Olsen. Este Olsen viene incorporado con tijera, muy parecido al mayo, pero tiene la tijera. Pueden venir de diferentes tamaños y posee en algunos casos una fenestración en el medio, en otros no. Por último, tenemos al portaagujas de Matthew, que este no tiene anidas, se abre con toda la mano y tenemos que en sus ramas su cuerpo no presenta una fenestración. Los portaagujas que no tienen fenestraciones, los portaagujas que no poseen fenestraciones, tienen mejor agarre de agujas. Y para completar esta sección de reparación, también nos vamos a ayudar de las pinzas de disección. Estas pinzas de disección van a ser la anatómica sin diente de ratón y la anatómica con diente de ratón. Sirve para sujetar o traccionar tejidos más duros como lo que es la fascia, como lo que es el músculo. O también tenemos las pinzas Axon, que a diferencia de las pinzas anatómicas, estas no son largas, son más redondas, son más caderonas, tienen una cabeza en forma de delfín y pueden ser con diente de ratón o sin diente de ratón.
Estas se utilizan para tejidos más delicados. Las sin dientes de ratón para tejidos sumamente delicados como intestino, como vaso, y las con dientes de ratón como para tejido un poco más duro. Se puede utilizar en ojo estas pinzas. Por último, tenemos la sección de palanganas o recipientes donde colocamos nuestra riñonera. En esta riñonera tiene la funcionalidad de colocar o de sostener todas las estructuras sacadas, extraídas. Esa sería la distribución de la mesa riñón. A diferencia de la mesa riñón, la mesa de Mayo, que es una mesa de enfermería, si no tengo una mesa riñón y tengo que armar para mi instrumental la mesa de Mayo, esta se va a armar dependiendo de los tiempos quirúrgicos. Los tiempos quirúrgicos son 5. El primer tiempo quirúrgico es el de corte, diéresis o incisión, donde se colocan los mangos de bisturí y las tijeras, dependiendo de la cirugía que voy a realizar. En las tijeras primero se colocan las tijeras rectas y después se colocan las tijeras curvas. ¿Por qué? Porque primero se abre campo por los tejidos más externos y luego hacia profundidad. Tenemos la de Mayo, Metzenbau, que ya hemos explicado, e Iris. Luego tenemos el segundo tiempo, que es de hemostasia, donde tengo primero las Halsted, y aquí se coloca primero las curvas y luego las rectas. ¿Por qué las curvas? Porque con las curvas realizamos la hemostasia y las rectas es para indicar o extraer estructuras. Luego va Kelly, después va Rochester, después va Rochester-Kalmat, después van los clams, sean vasculares, intestinales, dependiendo de la cirugía que vamos a realizar. Luego va Rochester-Kocher. Después tenemos en la parte posterior, en la mitad posterior, el grupo de tracción. Aquí este grupo de tracción va dentro del tiempo de exposición, que viene a ser el tercer tiempo quirúrgico, es el tiempo de exposición, pero el grupo de tracción, solo grupo de tracción, donde van las pinzas Alice. Y por último, el quinto tiempo, que es de síntesis o sutura, donde va a colocarse el portaagujas. Aquí en esta sección podemos colocar lo que es la sutura, obviamente sin el primer paquete. El primer paquete no está estéril, ese abre el circulante. Lo demás lo abre el instrumentista o el cirujano y el primer ayudante. Existen ciertos materiales de especialidad como la gubia, que se utiliza para cortar tejido óseo, que iría en el tiempo de corte, diéresis o incisión. También puede utilizarse el osteótomo, que va en corte, diéresis e incisión, y la cureta, que también sirve para hacer raspado de tejido blando y tejido óseo, muy utilizado en medicina veterinaria para limpiar quirúrgicamente, para realizar la limpieza quirúrgica de abscesos o otohematomas, los cuales se retira la cápsula que envuelve a dichas patologías. Tengo el snug hook o gancho de OFSH, que es para localizar y extraer el útero de las hembras. Se coloca en la parte derecha o en la parte izquierda. Esta mesa de Mayo se organiza de izquierda hacia derecha cuando el cirujano es diestro. Si el cirujano es zurdo, se va a organizar de derecha a izquierda. Y en la parte
o en la mitad anterior vamos a localizar en el lado izquierdo las gasas, en el medio lo que es el cuarto tiempo quirúrgico, que es de disección, donde vamos a tener las pinzas anatómicas sin diente de ratón y con diente de ratón, y las pinzas Adson con diente de ratón y sin diente de ratón. Vamos a tener lo que es la sonda canalada entre el cuarto tiempo quirúrgico y el grupo de separación. En el grupo de separación van a estar los separadores, sean manuales o automáticos. En este caso están los Farabeu, que son manuales, y los de Sean Miller, que son manuales. Hay que tener en cuenta que el otro grupo que conforma al tercer tiempo quirúrgico es el de aspiración. Aquí iría la boquilla del pool, que es la boquilla que se conecta al aspirador para poder succionar la sangre o líquidos de cavidades. Y en el lado derecho de la mitad anterior vamos a localizar lo que es la riñonera o las charolas. Pueden ser cuadradas o en forma de corazón o bol de diferente tipo, pero en este caso sería la riñonera, y dentro de la riñonera las pinzas del campo quirúrgico. Son 8 pinzas de campo quirúrgico, 4 para los campos de primer orden y 4 para los campos de segundo orden. Debajo de la riñonera vamos a localizar a la pinza Forester, que como habíamos dicho sirve para sujetar las gasas para realizar el embrocado. Esa es la disposición de la mesa de Mayo. Si no tenemos un recipiente de gasas, podemos colocar a las gasas sin el recipiente en el mismo lugar.